Superhéroe es una palabra muy fuerte. Si llamar a alguien héroe es ya una cosa impresionante, agrégale el super, ahí es cuando la cosa se pone un poco interesante. ¿Qué es lo que hace a un héroe super? Por muchos años hemos visto estos personajes de ficción y fantasía respondiendo esta misma pregunta. Superhéroe es aquel con habilidades más allá del entendimiento humano. Trepar por paredes, super velocidad, super fuerza, etcétera y etcétera. Pero este fin de semana se me hincharon los huevos de hallarle un significado más profundo a esta palabra. Así que quise empezar con el primero de todos, el primer superhéroe. Superman, la película, se estrenó en el año 1978. Esta nos contaba los orígenes del famoso superhéroe de las historietas adaptado a la pantalla grande por primera vez en la historia. Para los que no se acuerdan del origen de Superman, gente estúpida, pues ahí les va un resumen rápido. Krypton es un planeta que está a punto de explotar. Esto lo saben los habitantes de este planeta gracias a Jor-El, un brillante científico de Krypton. Pero los jefes supremos del planeta le dicen a Jor-El que esas son puras patrañas, que Krypton va a estar bien y que ya se vaya a dormir un rato. Krypton explota. Pero antes de que el planeta explotara, Jor-El y su esposa mandaron a su hijo recién nacido a un planeta cercano llamado Tierra. Cuando el niño aterriza en la Tierra es encontrado por unos granjeros que lo adoptan y lo llaman Clark. El tiempo pasa y Clark descubre que tiene habilidades extraordinarias, entre ellas super velocidad, super fuerza y la capacidad de volar. Pasan los años y Clark consigue un trabajo como reportero en el diario El Planeta, donde vive una vida normal y pacífica, pero eso es solo su identidad secreta, ya que él en secreto es Superman. Superman del 78 es una película fascinante de ver. Era la primera vez que adaptaban a este personaje de cómics al cine y lo hicieron de una manera legendaria. Te mostraron a Superman tal cual es, amigable, justo, honesto, empático, el Superman que lucha por el bien y la paz de la humanidad. Y la interpretación de Christopher Reeve es sin duda alguna un clásico hasta el día de hoy. En un momento estás viendo a Clark Kent, un ñoño con lentes muy distraído, humilde, tonto, debilucho, que no dañaría ni una mosca, pero en cuestión de segundos Reeve hace que Clark desaparezca y se convierta en Superman, la encarnación del bien y la paz, la justicia y la libertad. Obviamente cada héroe tiene su opuesto, y aquí es cuando nos presentan a Lex Luthor, que es un filántropo millonario que solo le interesa el dinero y los bienes raíces, muy diferente al que tenemos en los cómics, pero para esta época encajaba muy bien con la clase de villano que nos querían vender. Mientras uno se interesa por todos, otro solo se interesa por él mismo. Uno es arrogante y el otro es humilde. Sí hay cosas que no tienen sentido en la película, como lo de la vuelta al mundo y el viaje en el tiempo, y como por qué en Krypton no existen los calzoncillos. Pero Superman hizo un cambio en el cine. Fue el primer paso a una nueva era de películas taquilleras de superhéroes. Y sí, como todo gran éxito, tuvo su secuela. Sus secuelas. Superman 2. Superman 2 es un caso muy familiar. Cuando se hizo la primera película de Superman, al mismo tiempo se hizo la segunda, pero el director Richard Donner solo hizo la mitad de la película. La otra mitad la hizo otro director. Ese corte fue el que salió finalmente en cines y a nadie le gustó. Sí, muy familiar esta pequeña historia. Pasaron los años y los fans del personaje pedían y pedían el corte original del director. No fue hasta 2006 que Warner dijo: y aquí tenemos una jirafa. Aquí tienes, hijo. Ahora lárgate, me molestas. Gracias. No he visto el corte que salió para los cines. El único que está en Max es el montaje de Richard Donner. Pero aún así, ya vi en YouTube las diferencias que tienen cada corte. Y esas son nada. Bueno, solo que en la que salió en el cine, Superman detiene a Zod lanzándole una especie de super cometa o no sé qué sea esto, la verdad. Y también lo que cambia es la manera que Clark le borra la memoria a Lois. Mientras que en la versión de cines a Clark le dan un superpoder nuevo llamado borrado de memoria con un beso. What the fuck. En la versión de Richard Donner reciclan la vuelta al mundo y el viaje en el tiempo para borrarle la memoria a Lois. Lo que no tiene sentido, ya que si regresa en el tiempo al momento donde se reveló que es Superman a Lois, o sea al principio de la película, eso significa que nunca peleó con Zod, que los eventos de la misma película nunca sucedieron, o sea que Zod sigue vivo por ahí.
esto no tiene sentido, la verdad. Nada de esto tiene sentido. Pero como quiera, Superman 2 logra hacer un poco lo mismo que se hizo en la primera película. Una historia simple, con personajes encantadores y un protagonista único. Lex sigue siendo Lex. Zod es un villano increíble, Superman sigue igual de humilde y encantador, y la acción la elevaron al máximo. Una persona cuerda diría: oye, hasta ahí, vaquero. ¡Alto! Yo ya estuve en esto. Digo, ya párale ahí, güey. Estuvo suave. Pero Warner solo piensa en algo, y es el dinero. Y aquí es cuando nos adentramos a una era del personaje a cual yo le llamo manchando la capa. Superman 3 y Superman en busca de la paz. Pongo estas películas juntas ya que fueron las que arruinaron al personaje de Superman por mucho tiempo. Superman 3 es tan mala que la actriz que le hacía de Lois Lane solo hizo un pequeño cameo para justificar la ausencia de su personaje, ya que la actriz no quería salir en la película. Superman 3 es tan mala que hizo que Superman lo hiciera con una cualquiera. Bueno, no fue Superman, en realidad fue Superman afectado por una kriptonita pirata que lo hacía ser malo y estar caliente todo el tiempo, no lo sé. Superman 3 es tan mala que su villano principal es una copia literal del Lex Luthor de la primera película. Superman 3 es tan mala que hizo a Christopher Reeve preguntarse: ¿es suficiente? Pero no era suficiente. Superman en busca de la paz. Dios mío, esta película tuvo bastantes problemas. A la hora de empezar las grabaciones se supone que esta iba a ser la película más costosa de Superman, por eso regresaron todos los actores de la primera película. Pero a mitad de la producción, la productora Cannon Films estaba entrando en muchos problemas financieros, así que recortaron el presupuesto, poniendo como supervillano principal a un personaje que se sacaron de la manga, llamado el Hombre Nuclear. Por el recorte del presupuesto también los efectos especiales se verían afectados, resultando en unos efectos especiales horribles y un guión que está para llorar de tortura. Ah, sí, y en esta película Superman tiene un nuevo superpoder, el supercrafteo. Puede que estas películas sean malas, pero fue la última vez que vimos al señor Christopher Reeve interpretar a Superman en el cine. Para muchos el mejor Superman de la historia. Es algo muy triste la caída que tuvo en el 95 que hizo que quedara paralítico del cuello hacia abajo. Pero eso no detuvo a Reeve. Hay un documental que los invito a que vean que cuenta la historia de Reeve en sus últimos años vivo. El hombre, estando paralítico, siguió actuando y dirigiendo películas, aparte de ser activista para defender los derechos de las personas con discapacidad, y fundó un centro de investigación que estudia las enfermedades de la médula espinal para que así en algún futuro personas que sufrían accidentes igual al de él tuvieran más oportunidades para volver a caminar y poder abrazar a sus familias. Puede que esta fuera la última vez que lo viéramos con la capa y las botas en la pantalla grande, pero Reeve demostró que no necesita de ellas para seguir siendo un hombre de acero. What does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need a strong arm, one-man vigilante force. They need a friend. We're living in an age when people are basically afraid of contact with each other. They're afraid. People live in cities, they don't even know their neighbors. They're afraid to go out in the street, something might happen to them. Basically, technology is against you. Life is overwhelming. Even the bank doesn't know who you are. And it's like, we run around scared a lot, particularly those of us who live in cities. And America was founded on the virtues of a helping hand, of going 5 miles to lend your neighbor a donkey or whatever he needed. And I think that is that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. Como Superman, los años se fueron volando y Superman pasaría de la pantalla grande a la pantalla pequeña, teniendo mucho éxito con series como Lois y Clark y Smallville. Pero Warner quería tener ese éxito que tuvo con sus primeras películas de Superman, así que contratarían a Bryan Singer, que tenía mucha popularidad por hacer famosos a los X-Men en el cine, para hacer una nueva película de Superman, con un tono más moderno y realista, alejándose de la fantasía de los 70s y haciendo a Superman un héroe moderno. Pero lo que no sabían es que ese fue el primer error de esta película. Superman Regresa cuenta como secuela de Superman y Superman 2. Estas nunca existieron, fue un mal sueño que tuvo Superman una noche, y la historia se sitúa 5 años después de los acontecimientos de la segunda película. En estos 5 años Superman estuvo desaparecido por X razón, pero ahora tendrá que volver a salvar el día una vez más cuando Lex Luthor, interpretado fantásticamente por Kevin el Caliente Spacey, vuelve para hacer el mismo plan que la primera película. No es broma, Superman Regresa es eso. Es la primera película, solo que modernizada. Hasta dicen los mismos diálogos a veces, nada más para hacer nostalgia. Ahí en el cielo, jefe. Es un pájaro. Es un avión. No, ves. ¿Querían verme? Lo dijeron
es cine. A mí me gusta esta película, se nota que le echaron cariño al hacerla, tiene ese encanto de las primeras películas de Superman, pero con este toque moderno y esta acción muy bien manejada. Superman detiene un carro sin frenos, detiene un robo, carga la mitad de un barco, la escena del avión está muy bien lograda y se me hace una de las hazañas más grandes que hemos visto hacer al personaje, pero el verdadero problema de Superman Regresa es Superman. Brandon Routh me encanta, pero sí se nota que el director le dijo, ¿ves ese de ahí? Pues haz lo mismo. Se ve que sí puede ser Superman, lo ha demostrado recientemente, pero cada vez que lo veo siendo Superman es una simple copia de Reeve, pero sin el encanto de Reeve. No está ese corazón, esa honestidad que veías en el primer Superman. Aparte que no tiene ningún desarrollo en toda la película. Él solo está ahí, existiendo, mientras los demás tienen aventuras y la cagan. Pero cuando la cagan, ¿quién está ahí para salvar el día? Superman. Esta película fue un fracaso en taquilla. A unos les gustó, otros la detestaron. Superman Regresa no fue el regreso que esperaba Warner del personaje, y fue la que hizo creer a todos que Superman era un personaje imposible de llevar a la pantalla grande otra vez. Mientras Nolan estaba creando su universo de Batman, Marvel empezaba el suyo en 2008, Superman desapareció una vez más, pero no fue hasta 2013 que tuvimos El Hombre de Acero, o como yo le llamo, Zack Snyder desatado. Man of Steel fue la última película que tuvimos del personaje en el cine, esta vez de la mano de Zack Snyder y un desconocido Henry Cavill como Superman. Una mirada más oscura y diferente al origen del personaje que no se contaba desde el 78. Si pudiera resumirles Man of Steel en una sola palabra, sería épico. Esta película es simplemente épica, desde sus peleas, su guión, sus personajes, el mundo de Krypton que te construyen y su banda sonora. Esta para mí ha sido y siempre será el mejor trabajo de Hans Zimmer en toda su carrera. Aunque Man of Steel sí es épica en todos sus aspectos y nos muestran un nuevo Superman, esta vez ya no es una simple copia de Christopher Reeve, sino es algo muy distinto. Un Clark que no se siente a gusto con su parte alienígena, que siente que es un tipo de monstruo, un monstruo que solo quiere vivir como un hombre normal y alguien ordinario, pero que no puede ya que su destino no lo decreta así. Él fue mandado a la Tierra con un solo objetivo, ser ese faro de luz para los humanos. Henry Cavill tiene el porte de Superman, Amy Adams no me convence como Lois Lane, Russell Crowe es un Jor-El épico y me gustó mucho el cameo de Kevin Costner en la película, pero el que se lleva mis aplausos es Michael Shannon como el General Zod. You believe your son is safe? I will find him. I will reclaim what you have taken from us. I will find him. I will find him, Lara. I will find him! Este sí es un supervillano, con propósito y una presencia que intimida. Con un elenco así, y algunos que me faltaron mencionar, Man of Steel tenía todo para ser la mejor película de Superman, solo que tenía un problema: la dirigía Zack Snyder. Su mirada al personaje fue demasiado oscura. Si quieres oscuridad, pues ve una película de Batman, o Alien vs Depredador 2. No, en serio, súbale el brillo a esa madre. Superman no es oscuro, DC no es oscuro. Nolan y Zack Snyder hicieron que el mundo viera a DC como los superhéroes oscuros y más serios, que sí tiene cómics más serios y violentos, pero DC no es necesariamente oscuridad, y Superman no es así. Volvamos a la pregunta principal del video: ¿qué es un superhéroe? Puede que tú creas que simplemente es aquel que tiene superhabilidades y que se pone en peligro para salvar al inocente, pero para mí solo hay un superhéroe, y ese es Superman. Puede que sus películas hayan tenido muchos altibajos, pero Superman nos demostró que es más que un simple superhéroe. Es un amigo, es alguien con quien puedes contar cuando estés en los momentos más difíciles de tu vida. Superman es esperanza. Y eso es lo que todo superhéroe debe inspirar a hacer. Spider-Man te enseña sobre responsabilidad, Batman sobre vencer tus miedos, Capitán América sobre honor y valentía, pero Superman tiene todas esas cualidades y muchas más. En un mundo donde están de moda los Homelander y los Omnimans, DC necesita recordarnos quién fue el primero que estuvo ahí para ser nuestro héroe. No importa si es detener un helicóptero que está a punto de estrellarse o bajar un gatito de un árbol, Superman siempre estará ahí.